La Grilla. La opinión que rompe el silencio. Hola amigos de La Grilla, bienvenidos a una emisión más. Me encuentro muy bien acompañada con mis compañeros y estamos esta vez en el restaurante El Águila Negra, ubicado en la 43 Poniente, número 315, Colonia Huexotitla. Número 316. Exacto, 316. Van a ir al local de al lado. No se vayan al local de al lado, me confundí, pero es aquí, 316. Colonia Huexotitla, El Águila, así que vénganse ahorita, un cafecito. Un desayuno aquí sabrosón. Venga, Jerry, ¿qué tenemos para hoy? Bien, fíjense, hoy está interesante. Tenemos una entrevista con un consultor y aparte vamos a hablar de cuestiones. Vamos a hablar de las campañas políticas. De cómo crear una campaña política. ¿No? Bueno, no cómo crear, porque no nos vamos a enseñar a crear. Pero lo que la gente política espera de, de las campañas le políticas. Podemos decir a la gente, podemos dar las bases, ¿no? Claro. Para ver cómo, tanto desde el tema de comunicación como el tema de organización. Claro, porque aunque no lo crean, todo influye en una campaña política. Todo ¿no? tiene que ver. La imagen que se la transmite, sonrisa del candidato, todo tiene que ver. El ¿no? discurso que te dan, lo que te mienten, que digan lo que te dicen. Claro que sí. Jerry, tú traes unos datos por ahí. Claro, más que datos, fíjense, para generar una campaña política exitosa, lo primero que tenemos que hacer como como cuando estamos creando un producto es hacer una investigación. Claro. Hacemos una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa. Si la queremos hacer exitosa. Sí. Y cabe señalar también que estas campañas son para municipios, para candidatos, urbanos, para ciudades grandes, porque en cuestiones rurales son otro tipo de campañas. Son campañas más a pie, ya no utilizan tanto medios de comunicación, consultoría. ¿no? Es más de frente a frente. Es más de frente a frente, ¿no? Porque es más la cercanía con la gente, es más el compadrito, es más el primo, todo, el que es el candidato, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos dos aspectos. Hacemos un estudio cuantitativo. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir conocimiento, vamos a medir niveles de aceptación, honestidad, responsabilidad, por ejemplo. Vamos a medir también la marca, el partido que lo está postulando, ¿no? Sí, claro. A ver cómo está. Vamos a medir también, podemos medir gobierno, aunque no sea del mismo partido, pero para ver también para construir nuestro discurso, para decir, no, pues está actuando mal el gobierno, no, pues entonces vamos a en nuestro discurso ir contra o a favor del gobierno. Ver cómo te vas a dirigir a las personas. ¿no? Y vamos también a ver a los demás candidatos, es decir, a los de enfrente. ¿Contra quién su compito, competencia? ¿no? Exactamente. Y así lo vamos a ir midiendo. Ese lo hacemos en un estudio cuantitativo, ¿no? Y en un estudio cualitativo llamado Focus Group, vamos a ver por qué la gente siente que se identifica con un color, por qué se siente insegura, por qué tiene simpatía por alguna persona. Claro. Entonces, en ese sentido, ellos nos van a arrojar unos resultados, ¿no? Por ejemplo, si nuestro candidato tiene 10% de conocimiento, pues tenemos que subir el conocimiento, generar la estrategia. Y de ahí ya vamos ya que tenemos los datos tanto de la investigación cualitativa o cuantitativa, de ahí vamos a construir la estrategia. Inclusive la imagen, ¿no? Por eso, la estrategia se basa básicamente en una estrategia de comunicación. En la estrategia de comunicación va a ser la imagen, va a ser el mensaje, va a ser el discurso también. Está como relacionado, la estrategia es lo que vas a y los medios o transmitir. Los medios de comunicación, puede ser una estrategia en tierra, que cómo se va a dirigir con los candidatos, cómo se va a dirigir con los electores. Exacto. Una estrategia en aire, los espectaculares, las redes sociales, etcétera, ¿no? Dependiendo del medio, del medio, ¿no? Y con los mismos estudios vamos a construir el discurso y vamos a construir esos mensajes en video, en arte, para poderles transmitir a cada uno de los electores, ¿no? De acuerdo a la creatividad. ¿no? Y una estrategia de organización, cómo se va a estar estructurada la campaña y todo el equipo de campaña, ¿no?
¿quién va a ser el responsable de comunicación? ¿Quién va a ser el responsable de brigadas, de redes, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder construir una campaña exitosa, para que se pueda vender ese producto, ¿no? Ese producto que es el candidato, ¿no? Claro, al Sí. final de cuentas pues es lo que es, ¿no? Inclusive hay lugares en donde se cambia la imagen o donde la sonrisa esta que ponen en propagandas espectaculares, pues Tiene que ser de hacen cierta estudios, ¿no? Para ver si la gente lo aprueba o se siente, digamos, en conexión con la imagen de ese candidato. Sí, efectivamente. De hecho, todo eso tiene que proyectar, ¿no? Desde el mismo eslogan, ¿no? Desde cómo vamos a construir el eslogan, desde cómo es la personalidad del candidato, cómo lo quieres expresar y también cómo vas a construir, cómo es lo que la gente quiere, ¿no? ¿Qué es Ajá, lo lo que que quiere quieres ver. que vea la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente? Claro. Pero también tú te tienes, como candidato, como producto, te tienes que sentir identificado. Les cuento algo, ¿vale? Kevin, en una campaña que hicimos, nosotros medimos a la personalidad de un candidato y salió que la persona era amorosa, tierna, sensible, y la gente decía que quería una persona cercana, una persona no sé, carismática, una persona que pudiera escucharla, ¿no? Sí. Entonces ahí combinamos eso y utilizamos la palabra amor. Entonces, para que tanto el candidato como las personas se sintieran identificados, ¿no? Se sintieran identificados con ese eslogan, ¿no? Sí. Amor, amor, amor. Entonces, el eslogan llevó la palabra amor y ahí se sintió identificada la gente, ¿no? De ahí en las mediciones vamos a estar viendo cómo es que está haciendo la reacción al mismo. Claro, como tiene que ser, ¿no? La gente, la sociedad quiere ver a alguien que les genere confianza. O sea, votarían por alguien que les genere confianza. Totalmente. Entonces, tienes razones como la imagen que proyecta, cómo se viste, cómo va dirigido el discurso a las personas, incluso a su propio gabinete. Son como cositas. Sí, desde luego, y ahí estar viviendo, ¿no? Y ver tu verdadero potencial, ¿no? Ver si en verdad, qué pretenden también, cuál es el objetivo de la campaña, ¿no? Claro. Es saber cuál es el objetivo de la campaña. Si eres un candidato competitivo, ¿cómo podemos ganar? Si debemos ganar. Si solamente queremos mantener el registro, pues ya pues ver cómo vamos a obtener ciertos resultados para poder mantener el registro, ¿Y ¿no? qué crees tú que tenga que tener una campaña política de un ganador? Que digas, con esta campaña el candidato va a ganar. Tiene que tener una buena imagen, tiene que tener cercanía, tiene que tener estrategia y se tiene que medir. Es básico la medición. Tienes que ver cómo vas subiendo, cómo vas bajando. En dónde estás fallando ¿Dónde para estás fallando? modificarlo Sí, y vuelvas a subir. Sí, es básica la medición. Pero una medición profesional, ¿no? Ahora generalmente en las campañas salen muchos pseudo consultores o que dicen, ¿sabes qué? Yo te hago encuestas, ¿no? Pero no, se tiene que hacer con una metodología para que en verdad puedas ver los resultados de la misma, ¿no? O en verdad estudios cualitativos, ¿no? No, pues sí, eso es muy cierto. La sociedad es lo que espera. Una campaña bien hecha y claro que se cumpla lo que se está diciendo en las campañas. Pero este tema igual puede dar para más y podemos empezar a debatir sobre qué espera la sociedad de alguna de las campañas. No. O si las campañas son eficientes para llegar a su punto, ¿no? Efectivamente, digo, podemos hablar tan solo de las encuestas, podemos hablar de la imagen del candidato o de la imagen de los candidatos. O sea, hay muchos temas de dónde cortar, ¿no? Pero pues no podemos abordarlos, ya se nos acaba el tiempo del tema, entonces... Pues vamos a complementarlo con la entrevista que le hicimos precisamente a un consultor político. Él es Raimundo Vega y Crespo y pues está con nosotros en la sección de la entrevista. Amigos de la grilla, nos encontramos en la entrevista y el día de hoy tenemos a un invitado de honor, el licenciado Raimundo Vega y Crespo,
quien entre muchas cosas es director de comunicación, lo ejerció en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también en el estado de Tlaxcala, y también él es consultor político. También él es consultor político y bueno, entre muchas otras cosas. Entonces, licenciado, platíquenos un poco acerca de lo que usted hace y de su trayectoria, que realmente es vasta. Gracias por invitarme aquí. Vale, muy buen día a todos. Bueno, la trayectoria se trata de muchos años ya, afortunadamente, de hacer comunicación, concretamente comunicación. Yo inicié haciendo periodismo, muy joven. En mi época, pues en Puebla, concretamente, yo creo que no había un solo periodista titulado con la profesión universitaria de periodismo, ahí por los 70, finales de los 60, cuando yo inicié, y pues éramos todos todos mis maestros eran periodistas de oficio. Yo iniciaba mi carrera como abogado y al mismo tiempo inicié mi trabajo primero en La Opinión Diario de la Mañana, estuve ahí unos meses. Luego me invitaron como meritorio, entonces se llamaba así, meritorio, hacer méritos al Heraldo de México en Puebla, en donde realmente pues me enganché, me gustó, me llamó muchísimo la atención hacer periodismo y tuve mucha suerte. Al año siguiente, en el 69, ya tuve la oportunidad de que me otorgaran la corresponsalía en Puebla del periódico Excelsior. Que para ese entonces era lo más importante, era el sueño para cualquier periodista, ya de veras, y yo era muy novato, pero tuve esa suerte. Estuve para sirviéndole a Excelsior, que dirigía Julio Scherer. Ustedes sabrán, para mi gusto, el mejor periodista de México del siglo XX, en buena parte de este siglo. Yo iniciaba al mismo tiempo mi carrera de abogado. Y bueno, por ahí empecé. Y aparte que hay que decirlo, ¿no? Que usted no estudió comunicación. No estudié, sin embargo, pues estudié Derecho también, como ustedes, en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A mí me gustaría que nos pudiera decir a nosotros y a toda la gente que nos ve, ¿cuál es la diferencia que usted encuentra entre el periodismo que se hacía en aquel entonces en comparación con el que se hace hoy en día? Tengo la impresión de que si no es el tema tecnológico, pues es el tema de apreciación de la profesión. Veo con toda honestidad que a una buena parte de los reporteros en activo les cuesta mucho trabajo su trabajo, ¿no? Porque hoy se hace mucho periodismo colectivo. Claro. Hoy, si ustedes ven la cobertura informativa, no sé, de instituciones o de personajes, se van a encontrar con 40 micrófonos y grabadoras y de todo tipo, ¿no? Y no van a ver a personas. Pero si ven a las personas en la tele o en la web, se van a encontrar con que esos reporteros ni siquiera están escuchando, la mayoría de ellos están grabando. Nada más están capturando la información. Están capturando la información, ¿no? Y están ajenos al tema. Fíjense que en mi época de reporteros, yo me empecé en el 68 cubriendo deportes y luego ya en el Heraldo de Policía, etc. Pero para ir del 69, 70, Puebla vivió en los primeros años de los 70 una gran convulsión, ¿no? Ustedes deben conocer esa historia entre la derecha y la izquierda, entre carolinos y hasta la fecha, ¿no? sigue, ¿no? Que de alguna manera, ¿no? Está ahí. Puebla es de muchos contrastes su sociedad, que hoy se va haciendo cada vez más cosmopolita, pero tiene ese. Y eso generaba muchísima información. Bueno, solo como ejemplo les diría que para entonces uno era una especie de mala suerte que te encontraras al reportero de la fuente en la calle, ¿no? ¿Cómo estás? Qué gusto, éramos jóvenes, muy jóvenes algunos, otros
qué bueno, si tú vas caminando para allá te cruzabas, porque tú ibas por tu información y esperabas que el otro medio no fuera por tu información. Tú ibas, para nosotros en ese entonces, los reporteros de eso, los medios en Puebla y en el país, pues como creo que debe ser. El reportero ir por la nota de 8 columnas, ir por la principal, era el gran reto de todos los días. Esa es la diferencia. Yo hoy digo, ¿cómo van a lograr una exclusiva cuando van 40 así? 40 medios. Prácticamente todos los medios publican la misma nota. Y tienen tan buena relación y hacen un gremio tan bonito que si no vas no importa porque te pasan todo, tú lo pasas, Sí. entonces esa es una Es un poco diferencia. más Claro frágil. que debe haber sus excepciones, como en todo, y exactamente, por desgracia, esas son las excepciones que se distinguen y enriquecen al periodismo. Y que en parte pues se debe a la tecnología, ¿no? Como usted bien lo decía. En parte, pero ahí es un tema de espíritu, de pasión. De de corazón, pasión, de- de corazón, de sentir que el periodismo, bueno, pues es pasión. Sí. Y es un alto contenido de social, de una responsabilidad social y política importante. Y es política pues porque los medios son de interés público, etcétera, ¿no? Entonces, sí, cuando eso se despierta y cuando eso te envuelve y cuando tú quieres destacarte, ¿no? Hace la diferencia. Claro. La otra, pues sí, habrá unos medios o habrá periodistas con más o menores herramientas tecnológicas, pero pues no se nos olvide que el periodismo, como cualquier ciencia, como cualquier profesión, la hacen primero seres humanos, ¿no? Oiga, licenciado, y hablando del periodismo enfocado en temas políticos, usted también es consultor político, ¿cómo ve usted el hartazgo que a veces se puede llegar a generar en ciertas campañas, si no es que en todas? Esto, digamos, por parte de la gente. Sí, bueno, en lo particular, pues es un tema largo, ¿no? De análisis político. Sí, claro. Pero el hartazgo actual es una conciencia, es una actitud antisistema que en realidad no es propia de nosotros, ¿no? Sino de la humanidad, creo, y que tiene su origen hace unos 5 o 10 años, más o menos, para acá, que por fortuna no se ha detenido lo que llamamos el humor social de cara a sus autoridades, ¿no? O sea, no están conformes el ciudadano, pero acuérdense ustedes la primavera árabe, vean ustedes ahora mismo los chalecos amarillos en Francia, o en fin, la protesta social contra su autoridad, contra su gobierno, es un humor social que así le conocemos, ¿no? Una conciencia antisistémica que tiene que ver en términos globales pues con malos gobiernos, y los malos gobiernos en buena medida se deben, bueno, pues a las condiciones demográficas, de geopolíticas, etcétera, que ya habríamos que analizar ahí por partes, ¿no? Claro. Sí, pero creo que a eso se debe. Oye, licenciado, y hablando un poco acerca de la política precisamente frente a la comunicación, frente a la prensa, ¿usted cree que en México exista esta libertad de ejercer el oficio del periodista, digamos, sin censura por parte del gobierno? En términos generales, sin duda que sí. Sin duda que sí. ¿Y por qué cree usted que hay tanto periodista asesinado en los medios de comunicación, en radio, noticieros, en internet inclusive? Bueno, en principio porque decía hace poco en un programa que me invitaron también, decía como frase ahí, creo que la armé, ¿no? Como ¿se acuerdan? En el antiguo manifiesto del Partido Comunista que decía, bueno, de Marx, que decía un fantasma recorre Europa, ¿no? Y era el fantasma de la insurrección y
marcha contra la burguesía, pues un fantasma terrible, dramático, recurre en México, que es el de la violencia. Sí. Y tiene como punto de lanza y también como fortalecimiento la violencia en México, pues a la impunidad. En buena medida se debe a eso. Es muy fácil y es con frecuencia fácil, insisto, confundir entre que es una desgracia, que México sea uno de los países más peligrosos para Está ejercer entre el los 10 periodismo. países más peligrosos del mundo en cuanto a violencia. Así es, pero sin duda alguna que no es de parte de su régimen, de su sistema de gobierno. No está ahí el peligro, es decir, no hemos visto, no se ha comprobado, no hay hechos concretos, ni siquiera pues desde el famosísimo caso de Buendía, ¿no? El periodista Buendía, que se habló que lo mató, que tuvo que ver el gobierno, las secretarías de gobernación, cosas, ni siquiera ese. Si ustedes me dicen ahorita de los últimos terribles, dramáticos, casos de asesinatos de periodistas que tengan la presunción o más bien la certeza que es de parte del Estado, pues podríamos darles enfoque, pero no lo tienen, Pero seguro sin que no embargo, la tienen. No hay datos No que la aseguren esto. Entonces, es la violencia, es el crimen organizado, no sé, tiene que ver con este mundo violento que estamos por encima casi al mismo nivel de los países centroamericanos, que por ejemplo la migración centroamericana tiene como una de sus fundamentales razones de ser la violencia generada por la impunidad de sus pandillas, de los cárteles, incluso de los individuos, que para ellos es fácil cometer delitos del fuero común, delitos de privación de la vida, fundamentalmente. Entonces, ¿qué opino de eso? Es terrible, dramático. Pero les diría una cosa, es terrible, mucho más terrible, yo diría. No, porque no se puede colocar entre el más y el menos. Pero es tan terrible como los feminicidios en este país. Es tan terrible como el asalto en vía pública a plena luz del día. Es tan terrible como todas estas condiciones de violencia y de delincuencia que padecemos con una gran impunidad y que ha venido creciendo, y que es una de las cosas que también generan la percepción de una de tus preguntas, en el sentido de que, bueno, ¿por qué a este hartazgo? Pues cómo no vamos a estar hartos, ¿no? Si nadie nos protege. Recuerden ustedes que uno de los principales, el número uno de la responsabilidad del Estado como organización de la sociedad es garantizar la seguridad pública. Bueno, si el primer punto de su obligación constitucional, legal, no lo logran, pues cómo vamos a estar contentos, ¿no? Oye, qué bueno que toca usted este tema de la inseguridad, de la violencia que existe hoy en día, asesinatos, feminicidios, asaltos. Este es un punto que casi todos los candidatos por alguna gobernatura, en el estado, en el país, pues siempre tocan en sus campañas, ¿no? De vamos a eliminar la inseguridad, vamos a tomar cartas en el asunto. Y esto pues viene mucho dentro de las campañas políticas. Usted, digamos, en base a su experiencia, ¿considera que es buena idea que los candidatos sigan siempre prometiendo algo que pues realmente es bastante difícil de que se pueda cumplir? ¿O cómo ve usted que pudiera ser la campaña política ideal? A ver, tu primera pregunta me parece muy interesante, que en el sentido de que es una constante en las campañas políticas en México, de que una de sus ofertas fundamentales sea combatir el crimen, la inseguridad, ¿no? Esa es la primera parte de la pregunta. ¿Qué considero de eso? Pues es obligado, totalmente obligado. Mira, una campaña política es una oportunidad de construir consenso ciudadano, de ganar adhesiones, de generar percepciones de confianza
a partir de la propuesta de gobierno. Y si en condiciones como las que estamos hablando, tú quieres ser gobernante de tu estado, de tu país, de tu municipio, y empiezas por plantear el principal problema que tiene este país, bueno, pues entonces es una campaña muy pobre. Entonces, no es demagogia. Me parece, así lo afirmaría yo, que no lo es casi en ninguno de los casos. Que a la hora de enfrentar la realidad no saben por dónde, que a la hora de enfrentar la realidad recurren a los compadres, a los amigos, y no a los expertos, ¿no? Que a la hora de la realidad se coluden incluso sus autoridades en ese tema con la delincuencia y demás. Esa es otra cosa. Yo estoy segurísimo de que en México el principal resultado de gobierno para hacer la diferencia entre un buen gobierno y un mal gobierno va a ser las condiciones de seguridad que puedas ofrecer a tu. Hay estados ya en estas mediciones que se ubican en primero, segundo, tercer, quinto lugar de mayor seguridad en México. Y eso quiere decir que si hay lugares en donde con toda y la realidad global del país, bueno, pues le ponen ganas y hacen convenios como el actual gobierno, ¿no? Que con los estados limítrofes para cerrar fronteras, para trabajar coordinadamente. El tema es que corrió tanto, que creció tanto, que se multiplicó de tal forma el crimen, ¿no? Que parece Y digamos que tal incontrolable. vez las leyes tampoco sancionan como debería ser a quienes cometen un delito. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo no veo que en términos también generales, no veo que nos falten leyes. Es más, a veces creo que nos sobran. ¿Sí? Sí, claro. Este es uno de los países mejor reglamentados. Fíjense, con mejor reglamentación, bueno, en cualquier tema, pero ahí está el político, por ejemplo. La reglamentación política en México es verdaderamente antidemocrática casi, yo diría, ¿no? Porque te prohíben todo. Es decir, ¿cómo es posible que tú tienes derecho y eres ciudadano y eres político y eres parte de, no sé, y quieres gobernar esta ciudad, pero la ley dice que no hagas ni digas nada, ni nombre, ni esto, ni el otro, hasta que ellos digan, hasta que la institución electoral diga, ¿no? Instituciones que con frecuencia, como en Puebla, no tienen calidad ni credibilidad, porque son las que generaron la última irregularidad electoral que dio lugar ahí a un enfrentamiento muy triste en el estado. Licenciado, pues de verdad nos encantó tenerlo acá en la grilla. Lamentablemente por cuestiones de tiempo no podemos seguir. Siempre es así, ¿no? No, pero al contrario, la verdad es que es bastante interesante su perspectiva. Entonces la verdad nos encantaría que nos pudiera volver a acompañar más adelante en la grilla para poder volver a platicar acerca de estos temas. Me dará mucho gusto, sobre todo ahora darle el enfoque de la importancia que tiene la comunicación política y de gobierno en el tema de la información, en el tema que ustedes manejan, ¿no? Perfecto, pues Mucho gusto. es un hecho. Entonces lo invitamos a que nos acompañe más adelante en la grilla. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y pues continuamos Gracias a aquí ustedes. en la grilla. Muy buen día. Oye, pues qué buena entrevista, Kevin. Sí, felicidades. y nos ¿no? quedamos Muy cortos. interesante, Sí, un tema. Realmente siempre es muy enriquecedor para nosotros tener a gente con experiencia. Claro. Y puntos de vista diferentes, Sí, cabe por mencionar. supuesto, ¿no? Él nos puede enseñar mucho en el tema de comunicación y de cómo... De periodismo y un poco de política. Totalmente, ¿no? Y recuerda que estamos aquí en el Águila Negra, aquí sobre la 43 Poniente, número 316, Colonia Huexotitla. Sí, Colonia Huexotitla. Sí. Y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Criterio Noticias, o en nuestra página web www.criterionoticias.com.
Ya saben, nos van a encontrar si ponen en el buscador Criterio Noticias. Pues vénganse para el Águila Negra, estamos aquí, se echan un cafecito, una comidita. Un buen rica aquí desayuno. en la grilla. con No, buena ahorita no, música. ya desayunamos. Ay, pero yo tengo hambre. Yo no desayuno, Oigan, amigo. pues ya que estamos en temas de política y Y de de campañas, vamos a dejar un poco de lado las formalidades, ¿no? Y pues también hay cosas donde la verdad es que algunos candidatos pues han llegado a cajetearla, ¿no? En ciertas nada más, campañas políticas, poquito. ¿no? Y pues precisamente vamos a hablar ahora de las campañas políticas más ridículas que han existido. Que y, pues, hemos no visto, solamente aquí que en han México, pasado en no muchas solamente partes. de gobierno, ¿no? Sino también de otros ámbitos. ¿Qué campañas políticas ridículas conocen ustedes? Ay, Dios santo. Vi la de Enrique Peña Nieto antes de que fuera electo, donde puso una canción de RBD. ¿Ah, sí? Sí, Ay, de eso no lo sabía. RBD. ¿Cuál es? No, o sea, fue como de, es en serio, no me acuerdo, fue hace ya tiempo y es una canción de RBD. Y busco siempre dejar lo mejor de mí. Él es Enrique, pensando siempre en los demás. Él es Enrique, el que se pone en tu lugar. Creo que la mayoría de las campañas te aplican una canción Sí. con La clásica. con otra letra, ¿no? O sea, es Ajá. su creatividad. La jingle, ¿no? Que le Ajá. llaman. Pero me sorprendí, dije, no manches, no, Dios santo, RBD en una campaña, ¿es en serio? Pero pues, ganó, Y entonces. le funcionó. Yo creo oigan, que y es ese era el Como les secreto. decía, sobre todo es parte de la estrategia, Sí. ¿no? O sea, tal vez la gente en ese momento se sentía identificada con esa rola. Bueno, ¿no? en ese momento, digo, RBD fue una serie, novela para menores de edad, casi lo veía la gente que no podía votar, entonces, ¿en dónde estuvo ahí No, su pero ¿cómo de esa estrategia? época. Sí, ¿cómo sabes que lo veía la gente menor de edad? Es que yo lo veía y era menor de edad. Yo también y... Bueno, Menor de edad. entonces... ¿Veías RBD? Ah, ok. Bueno, No, pues es que no sé tan- pues No, está continuando- bien. pues Otras continuando campañas con ridículas. pues continuando con las campañas y las canciones, yo les quiero mencionar a Obed. Ella fue candidata independiente en el estado de Tlaxcala y la verdad es que es una canción que lejos de querer hacernos votar por ella, pues solamente nos mató de la risa y aquí también se las vamos a dejar. También tenemos por ahí algo que no es tanto de política. ¿Qué canción era? Era una canción que ella se inventó y se Ah, sacó de la ok. manga, pero la verdad es que está perfecta y pues ella Pegajosa. es de Tlaxcala, entonces pues también... Tlaxcala siempre nos Tlaxcala sorprende nos cada día, sorprende, ¿no? Te queremos mucho, Tlaxcala. Sí, claro que Pero es que sí. se identifica con eso. Tlaxcala, Tlaxcala, te quiero mucho, pero ya no quiero ni al PRI ni al PAN. Morena y el PRD son lo mismo y pasa lo mismo con los demás. Y no sé si ustedes escucharon alguna vez esta canción de Thalía con el Me Oyen, Me Escuchan. Claro Pues que sí. Silvia Velázquez de Dios. Perú, que también era candidata, pues se hizo el remix de esta canción para postularse. Entonces, también se las vamos a dejar para que También ustedes la había vean coreografía. y ustedes juzguen. Me oyen, me escuchan, me sienten. Están allí, vecinos, están allí. Ah, Es ¿qué onda sorprendente con eso, ver no? cómo las imágenes o las figuras públicas llegan a... Lo que pueden llegar a hacer para conseguir un voto. A la ridiculez, ¿no? Y que Y lejos sí, la de que votes ridiculez. por ellos, pues simplemente te burlas, ¿no? Te ríes, sí. Pero yo muchas creo que, veces ajá. sí logran el objetivo. Esa como de Peña ser la Nieto. estrategia, ¿no? Hacer reír a la gente y ganar su voto por... Como es el caso del rector de la UAP. de Claro Alfonso que sí, Esparza, pero que él cabe no mencionar hizo- que él no hizo ese video. No, claro, él no lo hizo, no hizo la campaña, pero pues lamentablemente la Facultad, Facultad de Ciencias Ciencias de la Comunicación y su directora Angélica Mendieta, que pues la Hizo queremos un video mucho, para apoyarlo. hicieron Está un video para con una apoyar a bonita Alfonso canción. Esparza Ortiz a su reelección por la rectoría de la Claro, pero fue universidad. muy criticado por lo mismo de ser de Pues la fíjate propia que- Facultad de Comunicación. Que la Facultad de la Comunicación se orgullece porque se volvieron virales. Y no Eso sí, cualquiera se vuelve volvieron viral. virales, pero... Yo que soy de la Es- Facultad de Comunicación, esperaba algo más de ese video. La verdad Yo. es que a mí me gustó, yo creo que cumplió con el objetivo, digo, como Hacer buenos reír a la comunicólogos, gente. saben por dónde meterse y ese Pues era el sí, objetivo claro. de la canción, que fue el cover este de Ingrata. de Ingrata, Café Tacuba, pero no con una mala edición. con Ay, la sí, letra no. de Esparza y está muy chido, también aquí se los vamos a dejar. Yo soy de Es otra que- facultad de comunicación de la UAP, de otra.
Es que videos. fíjense que, digo, ahorita que estamos viendo esto, digo, en las campañas políticas existen lo que son las campañas alternas, o Black War, ¿no? Campañas negras que generalmente hacen todo eso, ¿no? Actualmente tenemos el tema de los memes, ¿no? O sea que pareciera que son campañas en contra, ¿no? Pero que muchas veces le ayudan también a los mismos candidatos, ¿no? Se dan a conocer porque son un meme, casi. Entonces... Efectivamente, ¿no? Oigan, el de Purificación Carpinteiro, Ah, al sí. estilo de Matrix, que te dice frente a la cámara, ustedes tienen de dos, o escogen este chicle o escogen este chicle, Sí. porque literalmente son chicles de bolita y te dice, es que en este chicle hay corrupción y en este chicle estoy yo. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres, no? Y aparte con la pantalla verde atrás y los No neguemos efectos que está un poco malísimos. creativo. Hay que Mala reconocerlo edición, que- pero está creativo. Digo, siendo candidato, yo creo que tienes más presupuesto, ¿no? Para Ex- comprarte mínimo unas piedritas y no 2 chicles de Pero es bolita. de lo que hablábamos, ¿no? No, ¿A eso dónde sí, van los efectivamente. presupuestos? A menos que ese sea el objetivo de hacer este video spot, ¿no? Ridiculizar A a lo la mejor sí, gente, ¿no? ¿no? A menos, si es ese, pues les quedó muy bien a todos, ¿no? Me gustó la referencia. Harto de vivir en la mentira, en un mundo de corrupción. Este 1 de julio, tú podrás optar por un gobierno corrupto, sin transparencia y que no te garantiza tu seguridad. Pero también podrás optar por alguien que sí te garantiza que siempre tendrás la verdad. Pues y muchos otros más se los vamos a dejar aquí en el video para que los puedan ver y se puedan reír también. Porque de junto con verdad nosotros. hay muchísimas campañas con videos muy chistosos sí. que te generan así de ¿qué onda? Yo voy a votar por ese. No, claro, Sí, es que el casi. objetivo es que los veas. Y los ves. No, de que los ves, Y los ves. ves, los Son ves. candidatos grises y tienen que hacer esas ridiculeces para poder. Pues no Hubo en un todos los candidato casos, pero sí. que fue creativo, no hizo un jingle de cualquier otra canción, sino fue su canción, pero tenía coreografía y salía bailando la modelo, bailarina y todo, o sea, no me acuerdo sí, qué sí, candidato sí, sí, fue, sí, sí, pero cierto. salía bailando. Raúl y- García. Ajá, y Raúl decían, ya García, tenemos pasito que para guardarlo del Son súper. 3 minutos, Jerry, 3 minutos de ver a la misma mujer bailando una coreografía Y con creo su que canción. solo son 3 palabras las que te dice la canción. Ya, No recuerdo Sin cuáles, pero palabras. es como de... No estamos contentos, no tenemos que aplaudir. Únete al equipo, votemos por el rulo, el rulo, el rulo. Triunfemos con el rulo, el rulo, el rulo. Este junio con el rulo, el rulo, el rulo. Ganemos con el rulo, el rulo, el rulo. Ok. O Fue esta creativo. que tiene de Ojalá fondo los la tenían. canción de Happy de Pharrell Williams, pero con gente mexicana. Pero bailando. se la chutó completo. Digo yo que el artista debe estar decepcionado de que su canción, que sí tuvo su éxito, haya sido utilizado para una campaña así. Que también tuvo su éxito. Pues claro, pero Porque como lo estamos hablando decíamos. de ella hoy, ya la grita. Porque son las campañas ridículas que hemos ¿Ustedes visto. cómo harían una campaña ridícula? Una campaña ridícula, tengo muchísimas Siendo yo. ideas. Siendo Creo que sí saldría algo bueno. Así que llámenos si quieren una Si campaña quieren bien una hecha. campaña ridícula, Contáctenos a los teléfonos que van a aparecer en pantalla. No se lo pierdan. y aquí se las hacemos. Y pues si también conocen algunas otras campañas ridículas o quieren aprender cómo hacerlas, pues acérquense a la Facultad de Ciencias de la Comunicación. No, no es cierto. Pero pues continuamos pero- nosotros aquí en la grilla. Ya no, ya es todo, ¿verdad? Sí, ya nos no vamos. continuamos. Fue nuestro último temita, este tema así A como... ver si no nos cancelan el programa. Nos después de divirtió esto. un poco, pero hay que ser honestos con lo que vemos, con las campañas que nos ofrecen, ya fuera de cotorreos, y es Claro. como lo que queremos ver o lo que esperamos de nuestro gobierno o municipios o lo que sea, entonces sí, Pero hay que empeñenle. analizar ahora después las campañas de gobierno, ¿no? Sí, porque En así otro como hay programa, campañas sí. ridículas, Sí, hay también muy hay buenas muchísimas. campañas, como la que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador y la que sigue manteniendo hasta ahorita, porque su comunicación es... Efectivamente, Sí. campañas de gobierno y cómo poder Hay buenas. Exactamente, digamos, Y así cómo como se hay, están, sí, hay también campañas en municipios, en estados que son un éxito. que ¿no? son muy buenos y, y que la que gente también los hay sigue casos con- aquí en y es Puebla. fundamental para que los ciudadanos los compren. Donde tienen una buena estrategia bien hecha.
sin llegar tanto a lo cómico, ¿no? Pues esperemos, si apoyan este video, vamos a hablar próximamente acerca de las campañas que están bien Las hechas. que sí pegaron y sí están. Campañas de La gobierno. de Peña Nieto. Como la de Peñanito con Sálvame, por favor, fue mi favorita, se los juro. Y pues muchísimas Pero- gracias por estar nuevamente en una emisión más de La Grilla. Así que ya saben, vean La Grilla todos los martes a las 8 de la noche. Y nos vemos la próxima Lean en el semana. popular. Adiós. Adiós. Consuman teatro, vayan al teatro, por favor. Sí, ya saben. Desórdenes mentales. La Grilla. La opinión que rompe el silencio. Generación con criterio. La opinión que rompe el silencio.